Bueno, muchas gracias por hacerme partícipe de esta celebración de los 200 años del nacimiento de Marx. Precisamente la obra de Marx tiene un aspecto que resulta muy importante, porque si asumimos que el pensamiento de Marx es una teoría de la explotación y la dominación, es también una teoría de la revolución y es también una teoría de la justicia. Todo esto tiene un núcleo, y ese núcleo es precisamente la política, el Estado y el poder. En consecuencia, y bueno, tomando en cuenta el siglo XX, no podemos soslayar a la hora de celebrar el pensamiento de Marx, la existencia de Marx. No podemos pasar por alto que en nombre de Marx se construyó un poder al menos autoritario, que en su nombre se construyeron regímenes políticos que fueron llamados por el pensamiento liberal de su época como totalitarios. Y entonces hay alguna cuenta pendiente ahí con la política, con el poder, con el Estado y con el derecho. Entonces lo que yo propongo es que reflexionemos acerca de las razones por las cuales un pensamiento que se erigió en contra de la dominación, en contra del poder, en contra del capital como sistema de poder y de dominación y de explotación, porque un pensamiento que se inscribió en la lógica de la emancipación pudo haber servido de discurso legitimador de un poder autoritario, de un poder autocrático, de un poder totalitario. Y eso hoy en día viene arrastrando un enorme fardo político para el pensamiento, especialmente para el pensamiento de Marx. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el papel desempeñado por el Estado en el siglo XX, que fue un papel fundamental en todo el mundo occidental, y no se diga en el mundo colonial, y no se diga en el mundo del socialismo real. Bueno, todo esto hace que el Estado sea una cuestión de permanente reflexión para todo mundo, pero especialmente para aquel proyecto emancipatorio que buscaba precisamente entender o encontrar en el Estado un medio de transformación social. Y en consecuencia, bueno, en esta celebración de Marx, pues yo lo que propongo es que pensemos en el tema del Estado, especialmente de la política, por supuesto, del Estado y del poder, en conexión con el pensamiento de Marx en términos de su proyecto de emancipación. Evidentemente tenemos que recuperar la manera en que se discutió el tema del Estado en las discusiones marxistas anteriores a la caída del muro. Y es que ya para 1945 era evidente en el pensamiento marxista que efectivamente había un problema con la política y con el Estado, ¿no? En 1944 y 45 ven la luz dos obras importantes de la reflexión sobre el tema. La primera, por supuesto, es Crítica de la Ilustración, de Horkheimer y Adorno, y la segunda es La sociedad abierta y sus enemigos, de Karl Popper. A partir de ahí hay una especie de renacimiento del tema de la política y el Estado para el marxismo, y las distintas corrientes comienzan a reflexionar acerca del significado del Estado en Marx, ¿no? Por supuesto que ya para estas alturas es evidente la crítica trotskista al estalinismo y al comunismo en general, a los partidos comunistas, y ya también comienzan a hacer agua algunas de las tesis amparadas en Marx que habían servido para reflexionar el tema del poder, la política y el Estado, y efectivamente comienza al interior del marxismo una reflexión importante acerca de tácticas, estrategias y el concepto mismo del Estado. El tiempo transcurrió, evidentemente ya en los años 60
distintas corrientes no estalinistas en Francia, en Inglaterra, en Alemania, comienzan a cuestionar la legitimidad del poder estatal en la Unión Soviética y en el bloque del Este. Por lo menos empiezan a encontrar contradicciones entre el discurso marxista que sigue inspirando una crítica del capitalismo y la legitimidad del poder soviético y del poder estatal en la Unión Soviética. En 1975 es un año muy importante porque aparece en Mondo Operario, la revista teórica del Partido Socialista Italiano, un artículo famosísimo de Norberto Bobbio que dio origen a una interesante discusión que ocupó las páginas del órgano del Rinascita, del órgano del Partido Comunista Italiano. Es una discusión entre socialistas, comunistas, teóricos y especialmente en las revistas dirigidas a formar militantes, es decir, revistas conectadas efectivamente con la práctica política directa del Partido Comunista y del Partido Socialista Italiano. Ahí Norberto Bobbio se pregunta y pregunta a los demás: ¿existe una teoría marxista del Estado? La respuesta es evidentemente no. Como tal, no hay una teoría marxista del Estado, y esto constituye un gran déficit de la teoría política marxista, que por supuesto está en pañales para desarrollar una teoría de la democracia que sea la base para una teoría política democrática y una práctica democrática de los socialistas. Más adelante, en 1977, Louis Althusser, pero también en Italia, específicamente en Venecia, en un congreso, en una reunión que se llamó Poder y Oposición en las Sociedades Postrevolucionarias, Althusser efectivamente lanza otra vez el reto y dice: no hay una teoría política de Marx, no hay una teoría de la democracia, hay una crítica efectivamente a la política, pero no hay nada que podamos encontrar que se constituya en la condición de posibilidad de la construcción de un régimen político democrático amparado en las ideas de Marx. Esta discusión generó un debate intenso, importante entre los italianos para discernir cuál sería la práctica política de los socialistas, de los comunistas, que estuviera en conexión con el proyecto emancipatorio de Marx y en conexión con una teoría política que recuperara la democracia y la república como ideas directrices de una práctica revolucionaria, en contraposición de la democracia burguesa. Por supuesto, todo esto llevó a la idea de la soberanía del capital en contraposición a la soberanía del trabajo, y cuáles eran sus formas concretas y prácticas de manifestarse e inclusive de institucionalizarse de estas dos grandes haces de ideas respecto del problema del poder, del Estado y de la política. En 1978, John Holloway y Sol Picciotto compilaron una serie, parte de este debate, pero haciendo énfasis en la teoría lógica, en la escuela derivacionista del Estado, que también jugó un papel importante en aquellos debates abiertos por Bobbio y por Althusser. Esto es muy importante porque hicieron una recuperación de la teoría de Marx, hicieron un retorno a Marx, volvieron a Marx, y ese retorno a Marx significó hurgar en sus escritos alguna evidencia de una teoría del Estado. ¿Ah? Y entonces se fueron desde su carta a su padre, hasta pasando por las reflexiones de un joven al elegir su profesión, la tesis de doctorado y los escritos juveniles de Marx, porque ahí había todavía vetas importantes para rascar y encontrar una teoría del Estado, si no una teoría, algunos visos, algunos rastros de la teoría del Estado de Marx, y se efectivamente encontraron los escritos periodísticos de Marx como una veta que podía dar pistas
de unas especies de pepitas de oro de la teoría política de Marx. Y entonces ahí encontramos en los escritos de la Rheinische Zeitung, por ejemplo, de Anécdota y de otros textos juveniles, algunas líneas directrices que estaban vinculadas con el pensamiento de Hegel y más tarde con el pensamiento de Feuerbach. Es especialmente rica la referencia a Hegel, sus reflexiones sobre el divorcio, por ejemplo, sobre los debates de la censura, sobre los debates de la libertad de prensa, en que efectivamente hay una recuperación de la teoría del Estado de Hegel, pero para ponerla en contraposición a lo que se manifestaba sociológicamente, digamos, como la realidad del capitalismo en Prusia. Y efectivamente hay un desfase o un abismo entre el problema del Estado, tal y como Hegel lo había pensado, recuperado por Marx, y lo que se presentaba como realidad política en la Prusia de su época. Y entonces Marx llega a una conclusión: la práctica estatal en Prusia no responde a su concepto y habría que avanzar hacia la construcción de un Estado moderno que efectivamente respetara las libertades, entre ellas la libertad de expresión, la libertad de manifestación, y que además tuviera el sentido de lo social que tenía el Estado hegeliano. Más tarde, bueno, como ustedes saben, Marx no se puede dedicar a la carrera de docente, no es contratado por ninguna universidad y se sigue dedicando al periodismo, y también es expulsado de distintos países hasta que llega finalmente a Francia y a Inglaterra. En Francia hace el intento de los anales franco-alemanes, ustedes saben que se publica un número doble, pero nada más, y ahí se publica la introducción de Marx a la crítica de la filosofía del Estado de Hegel, de la filosofía del derecho de Hegel entonces, y en su vida no se publica más la crítica que hace Marx a la teoría del Estado de Hegel, pero esa crítica revela gran parte, ya se conocía cuando se despierta el debate en torno al Estado en Marx, pero simplemente se reiteran los lugares más conocidos de la crítica de Marx a la teoría idealista del Estado. Y de todos modos se recupera lo que Marx dice en los manuscritos del 44, en la Sagrada Familia, en la ideología alemana, en la miseria de la filosofía, por supuesto en el manifiesto del Partido Comunista, y de ahí se desprenden una especie de boceto de teoría del Estado que se puede conceptuar como la teoría instrumentalista del Estado, que fue básicamente la que se concreta en los escritos de Lenin, sobre todo aquellos dirigidos a la práctica política, como el Estado y la revolución y el imperialismo, fase superior del capitalismo. Hay una teoría del Estado, pero de claro corte instrumentalista. Pero también ya había avanzado, en 1975 se publica la institución imaginaria de la sociedad de Castoriadis. Ustedes saben que Castoriadis viene de una corriente crítica del estalinismo, viene del trotskismo y desarrolla una crítica a Marx, una crítica del discurso de Marx como una crítica política de Marx. Y efectivamente hay paralelismos, hay afinidades entre Bobbio, Althusser y Castoriadis en la crítica, no en términos ideológicos, políticos, pero sí en la crítica que está realizando Castoriadis al discurso crítico de Marx como la fuente real del autoritarismo. Y entonces habría que criticar a ese Marx y superarlo en un sentido de una teoría mucho más vinculada con el concepto de democracia y el concepto de república. Entonces todavía entonces ya empieza a haber este intento de rebasar el discurso crítico de Marx, pero por la izquierda, para construir teoría o del poder o del antipoder, que es la base de todo el desarrollo que va a hacer Michel Foucault ya al margen del marxismo. Otros más bien vuelven a la carga de la obra de Marx y también encuentran que hay una posibilidad en sus escritos políticos de que se pueda leer de otra manera el discurso de Marx, y desarrollan como pulanzas una teoría estructuralista del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre la base de lo avanzado por el estructuralismo
francés en términos marxistas y con las lecciones de Althusser, sí se podía entender que el capital necesitaba un momento político de dominación que encubriera la lógica perversa del poder. Y entonces el Estado se constituyó como un concepto que completaba al capital, en el sentido de que era estructuralmente necesario el nombre y el poder de un poder que no fuera el capital, pero que sintetizara las relaciones de dominación en un sentido de conciliación. El Estado viene conceptuado entonces como un factor de cohesión social que permite la reproducción ampliada de la sociedad capitalista. Entonces, a estas visiones estructuralistas del Estado también la tenemos en Miliband, que está pensando en términos estructuralistas, pero a la inglesa y a la gringa, que es un poco diferente al estructuralismo francés, y desarrollan lo que se puede llamar una teoría política del Estado. Pero más allá de esto, perdón, ¿cuánto tiempo tengo? Bueno, me avisas. Yo te aviso, tienes 15 más. Ah, perfecto. En cuanto entonces, estas dos teorías empiezan a articular algunos análisis que se hacen en América Latina acerca de la política y el Estado. Lo interesante es que en Alemania y en Inglaterra también comienza a recuperarse la crítica de la economía política, no como un discurso económico, sino como un discurso filosófico que da la clave lógica para desarrollar una teoría política y una teoría del Estado que no necesariamente esté literalmente en la obra de Marx, tomando en cuenta que Marx vivió y escribió en la Europa del siglo XIX, y eso no tenía nada que ver con el capitalismo del siglo XX, y especialmente con el papel que jugó el Estado en el siglo XX, especialmente en Europa y en los Estados Unidos, en lo que se conoció como el patrón de acumulación o régimen de acumulación fordista o socioestado fordista, o más comúnmente el estado de bienestar. Esto evidentemente no lo imaginó Marx. Él se fue la idea de la política como lucha de clases, y efectivamente como que tenía un primer momento económico la lucha de clases entre capital y trabajo, pero en segundo lugar, lo dice claramente en La miseria de la filosofía, cuando más sindicatos, cuando más organizaciones obreras buscando el salario y las mejoras laborales en términos de reducción de la jornada laboral, cuanto esto se desarrolle y se contagie a distintos grupos de trabajadores, entonces la huelga económica tendrá un carácter político, y entonces sí se podrá disputar el poder político, ¿no? Parte de la recuperación de la teoría política de Marx tenía que ver con esos desarrollos que explícitamente hace Marx. Y lo que se hace con el discurso económico de Marx, pues es más bien remitirse al famosísimo prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, que pues es un texto sintético y lleno de metáforas, y una de ellas no alcanzaba el estatuto, dos de ellas no alcanzaban el estatuto de categorías analíticas, pero jugaron un papel importante en la metáfora que sirvió de base para la comprensión de la cuestión del Estado y la política en Marx, que es la famosa idea de estructura económica, como la formada por fuerzas productivas y relaciones de producción, y luego la superestructura donde estaba la política, el derecho, la religión, la ideología y todo lo que era una especie de reflejo de la estructura económica. Pero lo importante analizar era la estructura económica, y después pues la superestructura que finalmente era remitible como efecto a la causa económica. De ahí que en algún momento fue importante la recuperación del pensamiento de Antonio Gramsci como aquel teórico de las superestructuras que había desarrollado el tomo no desarrollado por Marx del Capital. O sea, sobre la base del Capital habría que desarrollar una teoría de la política, pero que completara la crítica de la economía política. Así las cosas, otra lectura fue posible de la crítica de la economía política, en el que se reflexionara acerca más bien sobre los momentos
que implicaban o jurídico, o filosofía jurídica, o filosofía política, en el propio discurso crítico de Marx. Y entonces en estos textos de algunos autores como Helmut Reichel en Alemania, la lógica que estructura la crítica de la economía política, tomando en cuenta lo siguiente. La crítica de la economía política no es hablar mal del capitalismo salvaje por maldito y explotador. La crítica es un ejercicio del razonamiento filosófico que consiste en pasar por el tribunal de la razón a la manera de Kant, pero no hechos empíricos, sino un discurso que ha puesto orden en el proceso de comprensión de la sociedad moderna. Y ese discurso se llama economía política. Entonces la crítica de la economía política es la crítica de un discurso, no es la crítica de una empiricidad ahí patente y concreta. Es un primer momento que significa la descomposición, el desmantelamiento de la constelación categorial que sostuvieron Adam Smith, David Ricardo, Malthus y compañía hasta la economía vulgar, pero fundamentalmente Ricardo y Adam Smith. En consecuencia, eso tiene una lógica, y esa lógica hay que buscarla en el idealismo alemán, en Kant y en Hegel, especialmente en ellos. Claro, ya después se recuperó a Schelling como parte fundamental de este ejercicio marxiano de construcción de la crítica de la economía política. Y de ahí había que derivar una teoría de la política propia de nuestros tiempos y no propia del siglo XIX, porque propia del siglo XIX, en correspondencia o en coherencia con el discurso crítico de Marx, lo que vamos a encontrar es una teoría del Estado como epifenómeno, una teoría instrumentalista del Estado como la que se deriva del manifiesto del Partido Comunista, o una teoría del Estado como arena de la lucha de intereses, como se desprende de los escritos políticos de Marx claramente signados por la coyuntura, como el 18 Brumario, las luchas de clases en Francia, incluso la guerra civil en Francia tienen esta impronta de estar hablando de un Estado liberal que efectivamente está protegiendo los intereses de la propiedad privada. Pero la sociedad burguesa se hizo muy compleja en el siglo XX y entonces se había incrementado, digamos, el momento burgués del proletariado, aquel momento en el que el propio proletario se organiza, pero no para transformar el mundo, no para tomar el poder, no para cambiar la naturaleza del hombre, sino para negociar mejores condiciones en el propio sistema capitalista, y que eso caracterizó al capitalismo europeo y al capitalismo de los Estados Unidos y cada vez más al capitalismo de Oriente. Perfecto. Esta es la beta que es mucho más enriquecedora del desprendimiento o la visión lógica de la crítica de la economía política como un discurso que también es político, y más, es fundamentalmente político y no económico, dado que efectivamente está hablando de una relación entre seres humanos que pasa por la conciencia y que efectivamente de manera deliberada se asume un modo de vida que tiene esta constitución política esencial. Entonces no estamos hablando de una separación entre economía y política, sino en un solo proceso, un desdoblamiento fenomenológico, así como la fenomenología del espíritu, pero no se refiere al espíritu, sino se referiría al capital en sus distintos momentos de autoconstitución y complicación, con un método que ya no siguió Marx, porque Marx sigue en parte el método de Hegel, la lógica de Hegel, pero en realidad ya no lo sigue en cuanto a la constitución de la totalidad. Pienso que ahí efectivamente se encuentran las bases de una teoría del Estado que explique el capitalismo del siglo XX, pero más las transformaciones que se dieron en el mundo del Este y lo que significó el sentido del gran abismo que separa el pensamiento de Marx de la práctica política de los comunistas. Entonces, en suma, yo pienso que para terminar habría que hurgar en esta última visión de la lógica de Marx para la crítica de la economía política, porque ahí vamos a encontrar un pensamiento crítico que todavía es vigente y saludable. Muchas gracias.